y bienvenidos nuevamente a su programa educativo Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hemos preparado este programa para ustedes, amigas y amigos de quinto de secundaria. Pero si tienes una hermana, primo, tía, abuelita, abuelito con ganas de seguir aprendiendo, invítalo a participar. Nunca dejamos de aprender. Recuerda tener tus materiales a la mano, tu cuaderno, lapicero, regla, tomar nota de todos los aprendizajes que desarrollarás en este programa. Eso sí, no olvidemos lavarnos muy bien las manos y desinfectar todo lo que vamos a usar en nuestro trabajo. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y vamos a empezar con el programa. Recordemos el reto propuesto en el programa anterior que estuvo relacionado con la aplicación de las ecuaciones de la circunferencia. Recuerdo que la situación hacía mención a que en el departamento de Arequipa se ha registrado un sismo que tuvo una magnitud de 5 grados en la escala de Richter. Cierto, donde un cable de alta tensión cae exactamente en el límite máximo ubicado al norte y paralelo al eje X del efecto de las ondas sísmicas. ¿Qué te parece si recordamos un poco las ecuaciones de la circunferencia trabajadas la semana anterior? Eran 3, la ordinaria, la canónica y la general. Y también la ecuación que presenta un cable de alta tensión cuando cae sobre el límite máximo ubicado al norte y paralelo al eje X del efecto de las ondas sísmicas. Por ello, en este programa tenemos como reto resolver situaciones aplicando la ecuación de la circunferencia y la recta tangente. ¡Perfecto! Continuemos entonces. ¡Adelante! Chicas y chicos, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia que nos permitirá determinar el límite del efecto de las ondas sísmicas? Yo también estaba pensando en cuál es el límite máximo ubicado al norte y paralelo al eje X del efecto de las ondas sísmicas. Y la respuesta es... La ecuación general de la circunferencia será x al cuadrado más y al cuadrado menos 20x más 12y menos 764 igual a 0. Ahora bien, ¿cuál es el límite máximo ubicado al norte y paralelo al eje X del efecto de las ondas sísmicas? Empecemos. Nos dicen que un cable de alta tensión cae exactamente en el límite máximo ubicado al norte y paralelo al eje X del efecto de las ondas sísmicas. Profesora, me parece que el límite máximo estará hacia arriba observado desde el centro, porque desde ahí se proyecta el punto más alto. Correcto, Junior. Recordemos que el epicentro se ubicó en el punto C, de coordenadas 10, punto y coma menos 6, con un radio de 30 kilómetros. Entonces, R es igual a 30. Sumamos a la ordenada menos 6, 30 unidades, que es el radio, con dirección hacia el norte, es decir, hacia arriba. Vale decir 10, punto y coma menos 6 más 30, o que es lo mismo, 10, punto y coma 24. Eso significa que el límite máximo ubicado al norte y paralelo al eje X del efecto de las ondas sísmicas estará ubicado a 24 kilómetros al norte del centro, es decir, en el punto 10, punto y coma 24, según se muestra en la imagen. Efectivamente, Stephanie, y con eso ya tenemos las dos respuestas a las preguntas planteadas. Muchas gracias, profesora. Nos ayudó mucho, como siempre. Profesora, me imagino la circunferencia y el cable de alta tensión que cae sobre el límite máximo ubicado al norte y paralelo al eje X. Y me pregunto si este cable representa una recta. ¿Se puede representar este cable mediante una ecuación? Buena pregunta, Stephanie. Claro que sí. Para empezar, se le conoce como recta tangente a una circunferencia. Y lo que dice se puede relacionar con los distintos escenarios que se pueden presentar cuando se tiene una circunferencia y una recta. Bien, profesora, pero podría darse el caso de que el cable de alta tensión cayera fuera de la circunferencia. En ese caso, el cable estaría representado por la recta L1, y cuando el cable de alta tensión cae sobre el borde, produciéndose una intersección con un punto de la circunferencia. En este caso, el cable estaría representado por la recta L2. Otro caso también sería que el cable de alta tensión cae sobre la circunferencia, produciéndose una intersección con dos puntos de la circunferencia. En este caso, el cable estaría representado por la recta L3. Exacto, Stephanie.
Profesora, me acabo de dar cuenta de que estamos en el caso donde el cable estaría representado por la recta L2. Efectivamente, Junior, si tomamos en cuenta que el cable de alta tensión cae sobre el borde, produciéndose una intersección con un punto de la circunferencia, a dicho punto se le denomina punto de tangencia, por lo que la recta que representa el cable viene a ser la recta tangente a la circunferencia. Una recta tangente a una circunferencia es aquella que intersecta a la circunferencia única y exclusivamente en un punto. A dicho punto se le denomina punto de tangencia, o sea, punto P, X1, punto y coma, Y1. Pero debemos tener en cuenta algunas notas. Si una recta es perpendicular al radio y toca la circunferencia en ese punto, entonces esa recta es tangente a la circunferencia. Y si una recta es tangente a una circunferencia, entonces el radio trazado hasta el punto de intersección sería perpendicular a la tangente. ¡Qué interesante! Continuemos con los casos que se podrían presentar cuando la recta es tangente a la circunferencia. El caso 1 se da cuando se conoce el punto de tangencia y el caso 2 cuando se conoce la ecuación de la recta. Empecemos con el caso 1, pues, profesora. Bien, el caso 1, cuando se conoce el punto de tangencia, es importante saber qué datos tenemos. Tenemos la ecuación de la circunferencia, cuya forma es x al cuadrado más y al cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Y el punto de tangencia, cuya forma es p, x1, punto y coma, y1. Esta es la ecuación general de la circunferencia, ¿no, profesora? Efectivamente, Junior, y podría tomar la siguiente forma. Por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado más 4x menos 6y más 12 es igual a 0. Profesora, ¿y si fuera x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 6y más 9 igual a 0? Entonces podría decir que d es igual a menos 4, e es igual a menos 6 y f es igual a 9. Claro que sí, Stephanie. Profesora, ¿qué es el punto de tangencia? Lo mencionó, pero me confundí un poco. Veamos, Junior. A los puntos en el plano se le conoce como pares ordenados de la forma x, punto y coma y. Un punto de tangencia es un par ordenado. Por ejemplo, 5, punto y coma 2, menos 4, punto y coma 10, etc. Todo claro hasta el momento. Muy bien, Junior. Continuemos. A partir de los coeficientes de la ecuación general, se puede obtener el radio y el centro de la circunferencia, así como la ecuación de la recta tangente a una circunferencia. Para el caso del radio, la fórmula es la raíz cuadrada de d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f, todo entre 2. Para el caso del centro, se emplea el siguiente par ordenado, entre paréntesis menos d, entre 2, punto y coma, menos c, entre 2. La ecuación de la recta tangente a una circunferencia es la ecuación de la recta L, que es x por x1 más y por y1 más d entre 2 multiplicado por x más x1 más e entre 2 multiplicado por y más y1 más f igual a 0. Profesora, con el ejemplo de la ecuación general de la circunferencia que presenté hace un momento, ¿puedo calcular el radio? Por supuesto, Stephanie. X al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 6y más 9 es igual a 0. Y tal como mencionaste, los valores de d, e y f serán d igual a menos 4, e igual a menos 6, f igual a 9. Reemplazamos dichos valores en la fórmula del radio obteniendo: el radio es igual a la raíz cuadrada de d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f, todo sobre 2. Reemplazando valores tenemos: radio es igual a la raíz cuadrada de negativo 4 al cuadrado más negativo 6 al cuadrado menos 4 por 9, todo sobre 2. Operando resulta que el radio es igual a la raíz cuadrada de 16 entre 2, que es igual
a 4 entre 2. Por lo tanto, el radio es 2. Excelente, profesora. Podemos decir entonces que el radio de la circunferencia es 2 unidades. Ahora falta el centro. Yo voy a calcularlo. Recordando que D es igual a -4, E es igual a -6, F es igual a 9, para calcular el centro usamos el centro C de coordenadas menos D sobre 2, punto y coma, menos E sobre 2. Reemplazando los valores tenemos el centro C de coordenadas menos -4 sobre 2, punto y coma, menos -6 sobre 2. Podemos decir entonces que el centro de la circunferencia está en el punto 2,3, es decir, el centro C de coordenadas 2,3. Efectivamente, Junior. Muy bien, Stephanie. Profesora, ya conocemos cómo calcular el radio y el centro de una circunferencia. Eso quiere decir que ya podemos realizar su gráfico. Es correcto, Stephanie. Podemos recordar cómo graficar. En un plano cartesiano colocamos primero el centro. Luego, desde el centro, contamos las unidades del radio a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo y listo. Nuestro resultado debe ser la circunferencia. Estoy elaborando mi gráfico. Excelente, Junior. Entonces ya sabemos cómo calcular el radio y el centro, además de cómo realizar el gráfico. Ahora, utilizando el punto de tangencia P de coordenadas x sub 1, y sub 1, que es igual al punto P de coordenadas 2, punto y coma 5, vamos a calcular la ecuación de la recta tangente de la circunferencia, cuya fórmula es x por x sub 1 más y por y sub 1 más d entre 2 multiplicado por x más x sub 1 más c entre 2 multiplicado por y más y sub 1 más f igual a 0. Profesora, continuamos trabajando con la ecuación de la circunferencia, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 6y más 9 es igual a 0. Sabemos que d es igual a -4, e es igual a -6 y f es igual a 9. Claro que sí, Stephanie. Utilizando los datos d igual a -4, e igual a -6, f igual a 9 y considerando como punto de tangencia al punto P de coordenadas 2, punto y coma 5, calculamos la ecuación de la recta tangente en ese punto, que x multiplicado por 2 más y multiplicado por 5 más -4 sobre 2 multiplicado por x más 2 más -6 sobre 2 multiplicado por y más 5 más 9 es igual a 0. Operando tenemos que la recta L está dada por 2x más 5y menos 2 multiplicado por x más 2 menos 3 multiplicado por y más 5 más 9 es igual a 0. Luego la recta L está dada por 2x más 5y menos 2x menos 4 menos 3y menos 15 más 9 es igual a 0. Finalmente la ecuación de la recta está dada por 0 por x más 2y menos 10 es igual a 0. Excelente, profesora. Podemos decir entonces que la ecuación de la recta tangente de la circunferencia es L, representado por 2y menos 10 es igual a 0. Efectivamente, Junior. Y ahora también sabemos cómo calcular la ecuación de la recta tangente a una circunferencia. Profesora, ¿y si no tuviera como dato el punto de tangencia? Entonces, debes tener como dato la ecuación de la recta y así calcular la ecuación de la circunferencia. Profesora, ¿me parece o es que ahora se refiere a realizar lo contrario a lo que hemos desarrollado? Junior, estás muy atento. Muy bien, ahora conoceremos el caso 2. Calcular la ecuación de la circunferencia cuando se conoce la ecuación de la recta. Entonces, ¿ahora qué datos tendríamos? Profesora, a mí me parece que ahora nuestros datos serían la ecuación de la recta y el centro. Claro que sí, Junior. Así que ahora tomaremos los datos siguientes con sus formas respectivas. Ecuación de la recta cuya forma es ax más by más c es igual a 0. El centro de la circunferencia cuya forma es c de coordenadas h, punto y coma, k. ¿Y cómo sería la ecuación de la recta?
Te explico, Stephanie. Como resulta que es una recta, podría ser de la forma ax más by más c es igual a 0. Profesora, ¿y si fuera la ecuación de la recta del primer ejercicio, L representada por 0x más 2y menos 10, entonces podría decir que A igual a 0, B igual a 2 y C igual a menos 10? Muy bien, Junior. Además, con los datos que estábamos revisando, podemos realizar algunos cálculos. Uno de ellos es el radio, cuya fórmula es: radio es igual al valor absoluto de A multiplicado por x sub 1, más B multiplicado por y sub 1, más C, todo sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y la ecuación de una circunferencia que es tangente a la recta, cuya fórmula es x menos h todo al cuadrado más y menos k todo al cuadrado es igual a r al cuadrado. Me parece que podemos calcular el radio con los datos que tenemos. La ecuación de la recta 0 por x más 2y menos 10, donde a es igual a 0, b igual a 2, c igual a negativo 10. Además, el centro de la circunferencia C de coordenadas 2,3. Entonces, profesora, para hallar el radio aplicamos la siguiente fórmula. Operando se obtiene que el radio es igual a 2. ¿Ven qué fácil es la matemática? Profesora, entonces ya podemos calcular la ecuación de la circunferencia. Claro que sí, Junior. Solo debemos usar correctamente los datos que tenemos en la fórmula y listo. Veamos. Los datos que tenemos son C de coordenadas 2,3, R igual a 2. La ecuación de la circunferencia de la forma ordinaria será: reemplazando las coordenadas del centro y el radio se tiene x menos 2 todo al cuadrado más y menos 3 todo al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, de donde x al cuadrado menos 4x más 4 más y al cuadrado menos 6y más 9 es igual a 4. Ordenando finalmente se tiene la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 6y más 9 es igual a 0. Entonces la ecuación de la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 6y más 9 igual a 0. Por supuesto que sí, Junior, y me da mucho gusto que se hayan interesado tanto. Muchas gracias por su apoyo, profesora. No tienen por qué, Stephanie Junior. Estamos para absolver sus dudas y lo hacemos con mucho gusto. Gracias, profesora. Pero tengo una última pregunta. No me quiero quedar con la duda. Claro que sí. Tengo otro problema que dice: la región Piura es considerada como una de las regiones de frecuencia sísmica en el Perú, por lo que la última vez que ocurrió este fenómeno se ha registrado una magnitud de 5 grados en la escala de Richter, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú. El epicentro se generó a 2 kilómetros al oeste y 3 kilómetros al norte del centro de la provincia de Sullana. Además, se sabe que alcanzó una profundidad de 10 kilómetros con un radio de 5 kilómetros, donde un cable de alta tensión cae exactamente 1 kilómetro al este y 7 kilómetros al norte en el límite de las ondas sísmicas. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente a la circunferencia? Claro que sí, Junior. Procedemos de la misma manera que el ejercicio anterior. Entonces lo hacemos, profesora. Usted nos orienta. Determinamos los datos. Según el enunciado del problema, se sabe que el epicentro se ubicó a 2 kilómetros al oeste y 3 kilómetros al norte, lo que significa que el centro tendrá como coordenadas a menos 2 y 3. El sismo alcanzó un radio de 5 kilómetros. Entonces, R igual a 5. El punto de tangencia es 1,7. Y la ecuación de la recta tangente, empleando la ecuación ordinaria de la circunferencia, se tiene x menos negativo 2 todo al cuadrado más y menos 3 todo al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Operando se tiene x al cuadrado más 4x más 4 más y al cuadrado menos 6y más 9 es igual a 25.
Entonces la ecuación general de la circunferencia sería x al cuadrado más y al cuadrado más 4x menos 6y menos 12 es igual a 0. Creo que ya tenemos todos los datos listos para realizar nuestra representación gráfica. Es posible que con las fórmulas que hemos visto hace unos minutos podamos comprobar algunos elementos, como el valor del radio, por ejemplo. Esta representación gráfica la podemos hacer a mano alzada sobre tu cuaderno, que debe ser cuadriculado para facilitar la elaboración de la gráfica. Otra alternativa es que puedas usar aplicativos como el GeoGebra o el Demos, entre otros. La gráfica quedaría así. La recta de color verde representa el cable y es la recta tangente a la circunferencia. Para calcular la ecuación de la recta tangente partimos de la ecuación general de la circunferencia. Como la ecuación de la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado más 4x menos 6y menos 12 es igual a 0, entonces d es igual a 4, e es igual a negativo 6, f es igual a negativo 12. Comprobamos el valor del radio. Radio es igual a la raíz cuadrada de d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f todo sobre 2. Reemplazando valores se tiene: radio es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más negativo 6 al cuadrado menos 4 multiplicado por negativo 12 todo sobre 2, que es igual a la raíz cuadrada de 100 sobre 2. Finalmente, el valor del radio es igual a 5. Como se puede apreciar en el gráfico, efectivamente el valor de R es igual a 5. Determinamos la ecuación de la recta tangente a la circunferencia. X al cuadrado más y al cuadrado más 4x menos 6y menos 12 es igual a 0. De donde d es igual a 4, e es igual a menos 6, f es igual a menos 12. El punto de tangencia es x sub 1, punto y coma y sub 1 es igual a 1, punto y coma 7. Reemplazamos los valores en la fórmula de la ecuación de la recta tangente. Se obtiene a la recta L y es denotada por 3x más 4y menos 31, que es igual a 0. Profesora, hay una pregunta de Gustavo. Él es un estudiante de Cusco y dice: así como se generan rectas tangentes a una circunferencia, ¿también se pueden generar circunferencias tangentes? Por supuesto que sí, y pueden ser de dos formas, interiores y exteriores, tal como se muestra en esta imagen. C1 y C2 muestran dos circunferencias tangentes interiores. C1 y C3 muestran dos circunferencias tangentes exteriores. ¡Qué interesante, profesora! Veo que se pueden hacer muchos diseños. Y por hoy ya no hay más preguntas, profesora. Entonces puedo irme tranquila y me despido hasta otro momento. Hasta pronto y cuídense. Hasta otro momento, profesora. Gracias. Ahora sí, chicas y chicos, ya estamos por terminar el programa, pero debemos recordar lo que hoy hemos aprendido. Reconocimos dos casos para calcular la ecuación de la circunferencia, cuando se conoce el punto de tangencia y cuando se conoce la ecuación de la recta tangente a una circunferencia. Determinamos la ecuación de la circunferencia a partir de su centro y su radio. Determinamos la ecuación de la recta tangente a una circunferencia al resolver situaciones de contexto. Identificamos dos circunferencias tangentes, tanto interiores como exteriores. Muy bien, señoritas y jóvenes de nuestra querida Promo 2020, ahora les presento el siguiente reto. La Plaza Bolognesi, ubicada a 5 kilómetros al sur y 3 kilómetros al oeste del centro de Lima, tiene un diámetro de 0,1 kilómetro aproximadamente. La situación es un sismo de 7 grados en la escala de Richter, siendo ahí el epicentro, y cae un poste de luz sobre el borde ubicado en el extremo superior de la plaza.
Deben responder las siguientes preguntas. ¿Cuál sería la ubicación donde cae el poste? ¿Cuál sería la ecuación de la recta que representa el poste? Si el epicentro se ubicara en la zona norte, interceptando en el extremo superior y tuviera un diámetro de 0,2 kilómetros, ¿cuál sería la ecuación de la circunferencia que se generaría? Bueno, ahora sí, ya llegamos al final del programa. Chicas y chicos, no se olviden de registrar todo lo aprendido en su cuaderno y a resolver el reto propuesto para que no se les pierdan las evidencias de su aprendizaje, pues, y que puedan ser gráficos y procedimientos matemáticos. No se olviden de recopilar todo en su portafolio físico o digital. Muy bien, chicas y chicos, nos vemos en el siguiente programa de Aprendo en casa para seguir entrando en el fascinante mundo de la matemática. ¡Chao, chao!